Hola, ¿qué tal? Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentre bien y que le esté pasando de lo mejor posible a pesar de la situación en la cual nos encontramos. Mi nombre es Javier León y seré el responsable de subir este material audiovisual correspondiente a la materia de geografía, con el propósito de que se preparen lo mejor posible para su examen de admisión a la educación superior. Es importante que se mantenga una comunicación tanto de su lado como de mi lado. Esto con el propósito de generar un mejor ambiente de confianza principalmente, en el cual puedan compartir quejas, puedan compartir sugerencias e incluso alguna duda sobre temas puntuales. Es por eso que, como ustedes pueden ver en la parte o en la esquina inferior derecha de su dispositivo, he añadido un contacto, el cual es quejas-y-asesorías-javi@gmail.com. Sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué es la geografía? Bien, la geografía proviene de voces o vocablos latinos y griegos. El primero es geo, que significa tierra. Por otro lado, la parte grafía o grafos significa descripción o escribir. Es así como podemos conjuntar y entender que la geografía es la ciencia que describe la Tierra. ¿Por qué es una ciencia? Porque es un conjunto de conocimientos, que en este caso son tanto naturales como sociales. Una vez que entendemos las raíces del concepto, ahora podemos entenderlo como una disciplina, la cual es una ciencia que estudia las interrelaciones entre los factores físicos, bióticos y humanos. A los factores físicos, en alguna literatura, los podemos encontrar como abióticos y hace referencia a todo aquello que sucede en un medio natural inanimado, es decir, que no tiene vida. Por otro lado, el factor biótico, que en su nombre o en sus raíces bio significa vida, es todo aquello que se entrelaza con la vida tanto vegetal como animal. Aquí es donde podemos encontrar, por ejemplo, a los ecosistemas o a los biomas. Por último, tenemos la interrelación o el factor humano, el cual de igual manera se va a entrelazar con actividades económicas y culturales propias del hombre. Estas interrelaciones se van a desarrollar en un espacio en común, el cual es conocido como superficie terrestre. Bien, ahora, teniendo en cuenta estos factores, son los que van a determinar las características del espacio geográfico, y entendemos por espacio geográfico a todo aquel lugar, territorio, área en el cual el hombre se va a desarrollar. ¿Para qué? Para su supervivencia. Sin el espacio geográfico, la geografía no tendría un sentido, ya que este es el objeto de estudio como tal de la geografía. La importancia de la relación del hombre con la naturaleza, como les mencioné anteriormente, es que a través de esta vamos a poder obtener beneficios, como por ejemplo en las actividades primarias, en las actividades secundarias y en las actividades terciarias. Es importante que nos olvidemos de ese concepto que tenemos de geografía que muchas veces nos enseñan desde la secundaria, con el cual pasamos a al bachillerato, y que sin duda es erróneo, ya que solamente nos hablan
del estudio de el relieve, de las placas tectónicas e incluso de ecosistemas, biomas, mares. Y no es así. Ya entendimos que la geografía como tal es el conjunto tanto de la parte natural, social o humana y el factor inanimado que sería lo físico. Ahora bien, la geografía se divide en dos eventos geográficos que a su vez van a derivar tanto en hechos geográficos como en fenómenos geográficos. Los hechos geográficos son aquellos que transcurren lentamente y pareciera que no se transforman o modifican. ¿Por qué quiere decir que pareciera que no se transforman? Ya que en la vida del ser humano, al ser relativamente corta comparada con el desarrollo de, por ejemplo, el relieve montañoso, de los ecosistemas, del nacimiento de un volcán, etcétera, transcurren lentamente. Por otro lado, los fenómenos geográficos son todos aquellos que transcurren rápidamente y en corto tiempo. Es decir, su ciclo es mínimo y en este caso sí pueden ser observados una o muchas veces en la vida del ser humano, como por ejemplo lo que son sismos, incendios forestales, tormentas, huracanes e incluso migraciones de población. Las categorías de análisis del espacio geográfico son sumamente importantes. Cabe mencionar que con esta primer información estamos viendo las generalidades de la geografía para más tarde poder entender todos los hechos y fenómenos que vayamos revisando a través del curso. El primero es el territorio. Entendemos como territorio a todos aquellos estados, provincias, lugares, etcétera, que tienen un límite preciso. Esa es la principal característica de un territorio, que tiene límites precisos y que a su vez se van a caracterizar como un espacio de identidad y pertenencia cultural. Por ejemplo, los mexicas, que aquí en este mapa está mal escrito porque no son aztecas, sino mexicas, a través de los años, con las guerras floridas y cuestiones sociales y políticas de aquella época, fueron ganando territorio principalmente en el centro y en el sur del territorio mexicano. Por otro lado, la cultura maya se desarrolló únicamente en el territorio que se encuentra al sur de lo que hoy conocemos como República Mexicana. La región es toda aquella área extensa que posee características tanto culturales, naturales y económicas y que la van a distinguir de otras áreas. Aquí podemos encontrar caracteres étnicos o circunstancias espaciales de clima, producción, topografía, administración y gobierno. Aquí nuevamente, para entender mejor este concepto, puse un mapa de lo que es el territorio mexica, o de lo que fue más bien el territorio mexica, y se desarrolló principalmente en la región de la cuenca, o más bien del Valle de México, en lo que sería precisamente el lago de Texcoco, lo que conocemos a su vez como esta región en la cual está rodeada de un sistema montañoso,
en las cuales por lo mismo tanto de su altitud como de su latitud podemos encontrar un clima más fresco. Otro ejemplo, por ejemplo, no sería lo mismo hablar en cuanto a ganadería de la producción que se da en un sistema tropical, como por ejemplo lo que corresponde al estado de Veracruz, que el que se da al sur del territorio mexicano, como por ejemplo en el estado de Oaxaca. Cada uno tiene su característica debido al clima y a todos los componentes que se van a ir desarrollando y se desarrollan a través del tiempo. Por otro lado, el paisaje. Cuando hablamos de paisaje, podemos entender a esta parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar. Para ejemplificar y que se entienda mejor este concepto y precisamente poder darle sentido a esta imagen, a la llegada de los españoles a territorio mexicano, después de hacer un par de alianzas por ahí con pueblos del sureste, del suroeste de México, decidieron, a pesar de advertencias y de varias pruebas que se encontraron a lo largo de su camino, decidieron arribar a la capital principal que en ese tiempo controlaba a Mesoamérica, que es Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica. Entonces, para evitar alguna emboscada, alguna trampilla por ahí que pudieran implementar el pueblo Tenochca y sus aliados, decidieron atravesar por las faldas de lo que hoy en día conocemos como el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Es así como cuentan las narraciones españolas que al llegar a las faldas de este volcán, a lo lejos pudieron observar una enorme ciudad muy hermosa con líneas muy bien trazadas, y ese paisaje que ellos observaron pertenecía a la gran Tenochtitlan. Y bueno, más tarde surge esta imagen que fue lo que se cree que ellos lograron ver. El paisaje se puede dividir, o se divide más bien dicho, en natural, funcional, modificado. El paisaje natural es aquel en el cual no existe una huella como tal de modificación humana, es decir, la mano del hombre no ha intervenido. Por otro lado, en el paisaje modificado es aquel en el que sí ha sufrido una transformación por parte del humano y que lamentablemente son acciones irreversibles. Y por último, el paisaje ordenado o bien funcional se da cuando se planifica la acción del humano con el objetivo de establecer una buena relación entre condiciones tanto naturales y bien la tecnología que ésta emplea. El medio geográfico. Bien, el medio geográfico es todo aquel entorno en el cual se va a desarrollar el ser humano y va a dar pauta a sus actividades cotidianas, es decir, para que haya una supervivencia. Aquí, como podemos ver, una pintura de Diego Rivera en la cual se ilustra cada una de las actividades que hacía el pueblo mexica, como por ejemplo el comercio, la agricultura, e incluso pues la parte política, ¿no? Ahí al centro se aprecia un tlatoani, y bueno, es todo en esta imagen se define y se conceptualiza perfectamente este concepto que les acabo de
de mencionar. Ok, va a haber también dos principales tipos de medio geográfico. El primero es el natural y el segundo es el social. En el natural es aquel que va a estar constituido por las características físicas, como lo es la atmósfera, el suelo, la vegetación, entre otros. Y por otro lado encontramos el medio social, en el cual se va a ver conformado por elementos desarrollados principalmente por el hombre. Como por ejemplo en esta pintura podemos observar a lo largo grandes avenidas, podemos observar también algunos basamentos piramidales que obviamente todo esto lo desarrolló el hombre. El lugar. Cuando hablamos de lugar podemos hablar de cualquier parte o porción, ya sea pequeña o grande, que posee un significado específico para las personas y esté reconocido por las mismas a través de la experiencia. Y es así como puede ser conocido de una manera colectiva o a nivel personal. Por ejemplo, aquí en esta imagen se encuentra el recinto principal y ceremonial de la Gran Tenochtitlan. Como ustedes pueden ver a su izquierda, se aprecia un gran basamento piramidal, que era el templo principal de los mexicas, donde adoraban a sus principales deidades o dioses, como lo fue Tlaloc y Huitzilopochtli. ¿Ok? Entonces para ellos esto representaba su máximo templo de adoración y donde todos sus eventos, sus sacrificios eran realizados. Entonces tenían un gran significado para el pueblo mexica. Bueno, por último, a lo largo de estos videos voy a dejar un apartado al final en el cual voy a hablar, lo voy a denominar como brevario cultural. En este voy a hacer una serie de preguntas como cultura general para que de alguna manera tengan algún chance de tener un mayor enfoque y ver cómo se relaciona la geografía con distintas disciplinas, con distintas materias y que sin duda les va a poder ayudar para su examen, ya que serán preguntas tipo examen. Entonces, esta pregunta dice así: Tlatoani mexica que murió de viruela durante la conquista española. Bien, respondiste muy bien. Fue Cuitláhuac. Cuitláhuac fue el tlatoani mexica que murió por viruela. ¿Por qué no pudo haber sido Cuauhtémoc o Moctezuma Xocoyotzin? Recordemos que Moctezuma Xocoyotzin fue aquel que se entrevistó con Cortés y recibió en su palacio y en su ciudad a los españoles. Después de la muerte de Moctezuma Xocoyotzin, ya sea por el mismo pueblo mexica o bien por mano española, ascendió Cuitláhuac, el cual desafortunadamente murió de esta enfermedad. Y por último, Cuauhtémoc, también conocido como el Águila que desciende, fue el último tlatoani mexica que posteriormente o años después murió por manos españolas. Bien, espero que les haya gustado este primer video y seguiremos en contacto. Que tengan buen día.